Listo, muchachos, vamos con semana 4, vamos a estar viendo histología, ¿no? En este caso, recuerden que la histología es un dominio de la biología destinado ¿a qué? Al estudio de los tejidos, ¿sí o no? Vamos a ponerlo entonces de acá, vamos a poner en negrito. Voy a poner histología. Más grande, ahí. Histología. Estudio del qué? Dominio de la biología que estudia los tejidos. Pero hay que tener algo importante, estimado, que cuando nosotros hablamos, nos referimos a tejidos, no solamente hacemos referencia, alusión, ¿a qué? A un grupo de células, o mejor dicho, grupo de tipos de células. Listo, es cierto, tejido viene a ser un conjunto de diferentes tipos de células, ¿ok? De células, ¿listo? Una agrupación. Pero esta agrupación de células tienen que estar comunicándose entre sí de alguna u otra forma porque participan colectivamente en una o más funciones. ¿Ok? En una o más funciones. Por ejemplo, cuando yo te hablo de, a ver, veamos, ¿qué tipo de órgano podemos mencionar? Hablamos, por ejemplo, del estómago. Tú sabes que el estómago, cuando ocurre el proceso de digestión, cuando ocurre la degradación del alimento que has consumido, tiene que haber, de todo el órgano, tiene que haber algunas células que, por ejemplo, participen en la producción y exudación, o sea, la liberación de ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que ocurra la degradación química del alimento. Pero por otro lado, hay otras células que se encargan de qué? De producir qué cosa. Por ejemplo, unas enzimas digestivas que permiten degradar también el alimento, principalmente proteínas. Y luego existen otras células también que, como el estómago es un ambiente muy ácido, para evitar que el ácido logre destruir a las células mismas del estómago, hay unas células denominadas como mucinas, las cuales, o las células, estas células van a estar secretando una sustancia denominada mucina, que viene a ser esta sustancia que le da un aspecto como mucosidad al estómago. ¿Para qué? Para protegerla del ambiente ácido que hay dentro de este. ¿Te estás dando cuenta que tanto una célula, la otra célula y la otra célula trabajan de forma colectiva en una etapa de qué? De la digestión. Exacto, este grupo de células van a formar un determinado tejido. No solamente es un grupo de células la definición de un tejido, sino es que participan colectivamente en una o más funciones. ¿Listo? Continuemos. Vamos ahora con vegetales. Los tejidos, vamos a ver acá histología vegetal, ¿no? Los tejidos vegetales están divididos en dos, estimados, tejidos meristemáticos y tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos, vamos a colocarlo en rojito, tienen también otro nombre, los denominados tejidos embrionarios. Y algunos otros autores ya no utilizan tanto el término, pero también lo denominaban como tejidos formadores. Profe, ¿por qué embrionarios? ¿Por qué formadores? Porque van a dar origen, van a formar a los tejidos adultos. Así de sencillo, estimados. ¿No? Van a dar origen a tejidos adultos. Embrionarios o formadores. Por lo tanto, también como se denominan como tejidos meristemáticos. Si no los encuentras como meristemáticos, los vas a encontrar simplemente como meristemos. Meristemos. Profe, ¿por qué me dice que va a dar origen al resto de tejidos? Lógicamente, porque este tipo de tejido tiene células que comienzan a dividirse activamente. Se comienzan a dividir activamente, ¿ok? Antes de pasar al tema de división celular, o sea, cómo una célula se divide, ¿ok? Las células eucariotas hay dos tipos de división, la mitosis y la meiosis. La mitosis ocurre en células somáticas, es decir, de la mayoría del cuerpo. Y en cambio la meiosis sucede en las células germinales para dar origen a las células sexuales.
¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? En este caso, la mitosis y la meiosis hablan de división celular, ¿ok? División celular. Este tipo de células, los tejidos meristemáticos, van a tener una constante división por mitosis. ¿Cómo es eso, profe? Mira, te voy a dibujar. Tenemos una célula meristemática. Esta célula se va a dividir. Se va a seguir dividiendo. Y se va a seguir dividiendo. Y de todas estas células, un grupito va a dar origen ¿a qué? A un tejido adulto. Profe, ¿y la célula que no forma ese tejido? Va a seguir siendo una célula meristemática, porque lógicamente tienes que tener una célula de reserva, una célula formadora embrionaria meristemática de reserva. ¿Para qué? Para dar origen al resto de tejidos, o incluso para que el tejido que ha nacido acá continúe creciendo, ¿ok? Porque acá hay una clara diferencia. Los tejidos meristemáticos conservan mucho esa capacidad para dividirse, ¿ok? En cambio, los tejidos adultos, los tejidos, en este caso, fundamentales, ¿ok? No tienen tanto esa capacidad. La tienen, pero no tan desarrollada, ¿ok? Por lo tanto, vamos a colocar ¿qué cosa? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Es que los tejidos meristemáticos poseen una alta capacidad mitótica. Profe, ¿de qué viene el término mitótica? Viene de mitosis, y la mitosis es un tipo de división celular que ocurre en células somáticas. ¿Sí o no? Ahí está. Ejemplo, los tejidos meristemáticos. Una alta capacidad mitótica. Ya saben, estimados, la dinámica de las semanas pasadas. Si tienen alguna consulta o duda, pueden comentarla por el chat. ¿Ok? Continuemos. Ahora, hay dos tipos de tejido meristemático. ¿Listo? Antes de comentarte esto, mejor vamos a pasar a algunos puntos donde vamos a encontrar algunos de estos tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos no van a estar en todos los órganos, ¿ok? En todos los órganos vegetales, sino van a estar concentrados en ciertos puntos de determinados órganos. Por ejemplo, ¿dónde? En la raíz. Mira, por favor, en la raíz. Ah, no, está azul, no me gusta. Vamos a hacer rojito. ¿No? ¿Dónde vamos a encontrar? En la raíz. Profe, ¿cómo me voy a acordar que está en la raíz? Porque acuérdate que a partir de la raíz tienen que nacer, ¿qué cosa? Más raíces laterales. ¿Cómo sé que también está en el tallo, profe? Porque acuérdate que el tallo tiene que engrosar, y para que pueda engrosar necesita haber división celular, ¿ok? Profe, ¿cómo puede estar en las hojas? Pues que a partir de estas van a estar naciendo el resto, ¿sí o no? Otro punto importante es la yema apical, porque ¿cómo va a lograr elongarse la planta? Lógicamente tiene que tener un crecimiento hacia este sentido. Dos puntos muy importantes, recuerdan, muy clásicos, viene a ser la yema apical y por otro lado, la yema radicular. Profe, ¿radicular de qué viene? De raíz, pues, de raíz. ¿Listo? Ahí tienes, ¿no? Pero hay dos tipos de meristemo, estimados. Profesor, ¿qué son las células somáticas? Ah, listo. Ana, cuando yo hago referencia, por ejemplo, a células somáticas, soma, ¿alguien sabe qué significa soma? Cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando, no sé si en un momento han llevado hacia el tejido nervioso en el colegio? ¿Recuerdan cuando hablaban de las neuronas y hablaban el soma? Exactamente, cuerpo. Cuando nosotros hacemos referencia a células somáticas, son células que poseen la mayoría del cuerpo o que van a formar la mayor parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, una célula epitelial es una célula somática, un hepatocito, una célula somática, un adipocito, una célula somática, ¿ok? Pero un espermatozoide
y un ovocito son células sexuales. ¿Ok? Ahí cabe la diferencia. Las células somáticas se refiere a la mayor, a casi todo el grupo de células que compone un cuerpo. Por eso viene de somáticas. ¿Listo? Ahí está. Continuemos, a ver. Estábamos en meristemo, ¿no? Vamos a encontrar meristemo primario o apical y por otro lado meristemo secundario o lateral. ¿Qué sucede, muchachos? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tienen su plantita, la plantita, ¿cómo puede crecer? Puede crecer hacia arriba o hacia abajo, ¿sí o no? O puede crecer hacia los lados. Acá vamos a poner una plantita, vamos a dibujar, la vamos a estar borrando después, vamos a colocar una plantita, ¿no? La plantita, la raíz recién ha germinado, ha aparecido una plántula, ¿no? Que viene a ser una planta muy joven. Y la plantita puede crecer así. Mira, vamos a dibujar en azulito. Acá. Y algo que les comento, y eso no le va a servir solamente en este curso, ¿no? Vamos a ver ejes y planos anatómicos, ¿no? Anatómicos. Acá está. A ver, vamos a ver una imagen de esto. No, acá no está. Estos son planos anatómicos, más que todo del cuerpo humano. Pero vamos a ponerlo así, ¿ya? Miren, muchachos, cuando, por ejemplo, ustedes tienen su cuerpo, ¿ok? Nuestro cuerpo. Ahora, traten de medir de un punto a otro punto con tal que cubran la mayor longitud. La mayor, escucha, la mayor longitud. ¿De dónde medirías? ¿Del hombro a tu otro hombro? No, pues no. ¿De dónde medirías? De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, exacto. Ese, por lo tanto, es tu mayor longitud. Por lo tanto, ese es tu eje longitudinal. Exactamente. Ahora, a partir de ese longitudinal, si tú atraviesas el cuerpo, ese sería, ¿qué cosa? Tu eje transversal, porque está atravesando tu eje longitudinal. Más que todo en la parte de anatomía, más que todo humana o incluso de zoología, ahí hay otros términos, ¿no? Como el eje sagital, el eje coronal, ¿ok? Pero por el momento te va a servir esos dos, longitudinal y transversal, ¿ok? Pasamos ahora sí acá. Entonces, ¿qué sucede? La planta puede crecer a nivel de su eje longitudinal. ¿Cómo así, profe? ¿Hacia arriba o hacia dónde? Hacia abajo, pues. Sencillo. ¿Ok? O puede crecer a nivel, mira, a nivel. Ahora vamos a estar viendo así, su eje transversal. Vamos a hacer un zoom a su eje transversal de una planta. ¿Cómo es? Más o menos circunferencial, ¿no? Circunferencial. ¿Te acuerdas cómo es de la circunferencia? Geometría, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas esta línea que estoy señalando? ¿Cómo se llama? Radio. Pues claro, ¿sí o no? Aquí viene la cuestión. Si el radio crece más, la circunferencia, tanto su área como su periferia, ¿qué sucede? Se incrementa. Por lo tanto, si su radio crece, ¿qué sucede? Se incrementa. Por lo tanto, otro término, mira, vamos a ponerlo así, ¿ya? Te coloco acá. Meristemo primario o meristemo apical, ¿por qué dice apical? De los ápices. Tienes ápice, acá, ¿ves? Acá arribita, pero meristemo primario o apical también se denomina como meristemo longitudinal. Pero es más que todo porque hace referencia, mira, hace referencia a ¿qué? Al crecimiento longitudinal. Sencillo. Crecimiento longitudinal. Profe, ¿por qué me explicaba eso del radio y el otro? Al meristemo secundario o lateral es aquel tejido meristemático
responsable de incrementar el radio, por lo tanto aumenta la circunferencia del tronco, o mejor dicho, todo el eje transversal de la planta. Pero te estás dando cuenta que esto incrementa mientras el radio aumenta, ¿sí o no? Por eso es que esto también se denomina como crecimiento radial. ¿Ok? Crecimiento radial. Vamos a ver. Entonces, profe, crecimiento longitudinal puede ser a partir de la yema de la raíz, la yema radicular, y también el ápice, la yema apical, exactamente. Ahí vamos a encontrar, quiero que observes, ¿ves este puntito? Acá encontramos muchas células concentradas, que tienen una pared celular muy delgada, pero tienen un núcleo prominente y vacuolas muy chiquitas. ¿Ok? Estas células están en constante, o mejor dicho, tienen la capacidad de dividirse. Algunas de células hijas se quedan como células meristemáticas y otras van a dar origen al resto de tejidos. ¿Ok? Lo mismo ocurre en ápice del tallo. Pero ahora vamos a otra partecita que viene a ser el meristemo secundario o lateral. ¿Ok? El meristemo secundario lateral, en algunos libros lo van a encontrar también como cambium. ¿Ok? Como cambium. Pero hay dos tipos de cambium, estimado. Cambium vascular y cambium cortical. ¿Ok? Profe, ¿cómo me acuerdo cambium vascular, cambium cortical? Más adelante vamos a estar viendo más tejidos con respecto a los tejidos adultos. ¿Ok? Aquí estamos viendo tejidos meristemáticos. Pero cuando vayamos a los tejidos que permiten el transporte de sustancias a nivel de la planta, vamos a encontrar al floema y al xilema. ¿Ok? Al floema y al xilema. ¿Listo? Mira, vamos a encontrar acá. Mira, ¿ves este tallito, no? Mira, este tallito le vamos a hacer un corte transversal. Y lo vamos a observar así. Acá está el centro del tronco. ¿Y qué sucede? Cada colorcito que yo estoy dibujando, mira, cada colorcito que yo estoy dibujando representa un determinado tipo de tejido. ¿Ok? Representa cada tipo de tejido. Pero todos esos tejidos son tejidos adultos. Han tenido que derivar de tejidos ¿qué? Meristemáticos. ¿Ok? Profe, pero ¿por qué me habla de cambium vascular? El cambium vascular es aquel tejido meristemático que da origen a los tejidos vasculares, a los tejidos de transporte. ¿Cuáles son? Floema y xilema. ¿Lo vamos a ver más adelante? Sí, estimado. Pero vamos a colocar acá, cambium vascular. Ahí tenemos, cambium vascular. ¿A cuál va a dar origen, profe? Al xilema. Uy, uy, uy. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner rojito. Vamos a poner rojito. Y al floema. ¿Apunta o resalta? Ya ha sido pregunta. ¿Ves la médula? La médula viene a ser el centro del tallo. Y acá encontramos el lado exterior de la planta. ¿Ok? Y ha sido pregunta. ¿Hacia dónde crece o hacia dónde se dirige la formación del xilema a partir del cambium vascular? Hacia adentro. ¿Ok? Hacia adentro. Y el floema hacia afuera. ¿Listo? Ahí está. Ahora, por otro lado tenemos al felógeno. Y el felógeno, pues, va a ser una capa de tejidos también que va a dar origen a otros tejidos. Por ejemplo, al córtex o corteza. Y al suber, que también tiene otro nombre, corcho. El suber o corcho es el que le da la mayor rigidez en cuanto a grosor al tallo o a los tejidos adultos ya, ¿no? Viejos, más que todo, los tejidos vegetales viejos, ¿no? Pero cosas importantes es el sentido del origen, el sentido del crecimiento, ¿no? Meristemo primario o apical, un crecimiento longitudinal. Meristemo secundario lateral, un crecimiento radial. Un puntito aparte que resaltas, el cambium vascular da origen xilema y floema, que son los tejidos vasculares, por eso se denomina vascular.
Pasamos ahora con los tejidos protectores. Sí, pero el resto de tejidos está en un grupo. En un grupo. Vamos a colocarlo acá, grandecito para que te acuerdes, ¿no? Verdecito. Tejidos adultos, ¿ok? Tejidos adultos. Todos estos tejidos derivan de los meristemos. Y vamos a ver como primer grupo a los tejidos protectores. Profe, ¿cuál es la función? Te lo he dicho, pues, ahí dice, ¿sí o no? Ahí dice. Vamos a bajar ya el tamañito y vamos a poner el rojito, ¿no? Vamos a poner fx como función, ¿no? Ahí. Función, protección, pues. Protección a la planta. Puede ser protección química, protección mecánica, ¿ok? Pero al fin de cuentas protege los órganos internos de la planta. Vamos a tener dos tipos, epidermis y peridermis. La epidermis y la peridermis se diferencian claramente por el tipo de células que lo componen. La epidermis más que todo son células vivas y la peridermis más que todo son células muertas. Ahí está, ¿no? Células muertas. Listo. Las células vivas de la epidermis son un poquito más flexibles. En cambio, las células muertas de la epidermis son más que todo rígidas. Rígidas. Ambos protegen a los cuerpos, ¿ok? ¿Listo? Ahora, la epidermis y la epidermis y la peridermis son los tejidos más externos de la planta, ¿ok? Más externos, porque, profe, en un mismo órgano de la planta puede haber epidermis y peridermis, sí, estimado, puede haber, pero en la mayoría de casos la peridermis siempre está por encima de la peridermis, ¿ok? Vamos a encontrar otras características importantes de la epidermis es que poseen modificaciones. ¿Dónde lo coloco? Acá, ¿no? Modificaciones. Profe, ¿cómo es eso de modificaciones? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la epidermis encontramos la cutícula. ¿Te acuerdas qué es la cutícula? Una capa cerosa. Lo vimos en un ejercicio, ¿no? Me parece de la semana 1. Es una capa cerosa. ¿Compuesta de qué? De cutina, que viene a ser un polímero de varios ácidos grasos. Es decir, de naturaleza. Muchachos, ¿se acuerdan qué naturaleza tiene? ¿Hidrofóbica o hidrofílica? ¿Se acuerdan? ¿Qué tal? ¿Qué me dicen? Por el micro, por el chat. ¿Hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofóbica. Claro, ¿no? Hidrofóbica. Es como la queratina en nosotros, ¿no? ¿Por qué nuestras células están recubiertas de mucha queratina, la denominada citoqueratina? Pues para evitar la desecación. Porque a ti, ¿qué cosa no permitiría que el agua salga de nuestra piel? Podría ser que atraviesen las uniones entre células, pero para eso hay una capa hidrofóbica compuesta de qué? De una proteína hidrofóbica, ¿no? La queratina. En las plantas es distinto, es una cera, ¿no? Acá no es una proteína, acá es un polímero de ácidos grasos, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene de forma predominante hidrofóbica? ¿Para qué? Para que rechace al agua. Y si el agua está dentro de la planta, ¿cómo va a salir de la planta si hay toda una capa que rechaza su salida? ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? Tiene naturaleza hidrofóbica. ¿Esa es una modificación? Claro, pues muchachos. Cutina, ¿no? La cutícula. Profe, otras modificaciones vamos a encontrar a los conocidos tricomas, ¿no? Los tricomas, pero específicamente, ya, los tricomas también se denominan como pelos, ¿ok? Tricomas o pelos, ¿listo? Ahora, los tricomas o pelos son como protuberancias, prolongaciones de este tipo. Mira, lo vamos a dibujar acá. Así, mira. Chiquitito nomás, chiquitito, chiquitito. ¿Ok? Pero hay dos tipos de tricomas o pelos. Tricomas glandulares y tricomas no glandulares. ¿Listo? Los tricomas glandulares lo vamos a estar viendo en el último tipo de tejido de esta clase, de la parte de histología vegetal. Pero los tricomas no glandulares, por ejemplo, lo encontramos en las cactáceas, en el cactus, ¿no? En las plantas xerófitas, en las plantas que pueden sobrevivir en ambientes secos.
Supongamos, nosotros somos plantas xerófitas, digamos un cactus, estamos en el desierto. Muchachos, ¿qué es lo que escasea en el desierto? Agua, ¿sí o no? Agua. Muchachos, ¿y por qué escasea agua? Muchas veces es porque el ambiente seco de por sí, la humedad es escasa y aparte hay mucha incidencia solar, ¿no? Entonces, estas plantas tienen una cera muy marcada. ¿Por qué? Porque como está en un ambiente muy caluroso, tiende a la evaporación, a la desecación. Pero la planta no solamente tiene esta estrategia, también ¿qué tiene? Tiene tricomas no glandulares. No sé si han visto pelitos, e incluso estos pelitos pueden llegar a verse. Ojo, no son las espinas de por sí, son pelitos bien chiquititos alrededor de todo el cactus. Es como en nuestro caso, muchachos. ¿Por qué crees que tienes cabello, no? Porque lógicamente evitar la incidencia del sol. Demasiado. Lo mismo en las plantas. Estos pelitos son como si fuesen como que en todo el cuerpo se verían como como una sombrilla. Y esto evitaría que el sol, la radiación, caiga directamente al tejido protector, ¿no? Para eso que tiene varios tricomas, pelitos no glandulares, ¿no? Pero el cabello es una célula muerta que crece por sí. Específicamente no, porque el cabello está hecho realmente de proteína. ¿Es de color blanco? No tanto, ¿ya? No tanto. ¿Listo? A ver, veamos. ¿Qué nos dice? Tricomas, ¿no? O pelos no glandulares. Pero luego tenemos otra modificación muy conocida. ¿Cómo qué? La denominada estomas, ¿no? Los estomas. Una función importante de los estomas, ¿cuál es? El intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a encontrar más que todo? En las hojas. Apunta, muchachos, hojas, hojas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos son órganos, órganos fotosintéticos. Órganos fotosintéticos. ¿Listo? Y en la fotosíntesis sabes que necesita ciertos gases, ¿no? Como el CO2, ¿ok? Luego también vapor de agua. Entonces, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En las hojas. Ahora, sí, mira, quiero para repasar al toque. Ecuación de la fotosíntesis. Vamos a poner acá. Imágenes. ¿No me salen? Quiero que observes. Fotosíntesis, representada como una ecuación, como una reacción química. ¿Ok? ¿Qué tenemos? CO2 y vapor. Bueno, agua. ¿Tú sabes que el agua de dónde lo va a obtener? Lógicamente lo va a obtener quizás de las raíces que luego van transportando el agua hasta órganos superiores, como la hoja, ¿sí o no? ¿Y el CO2? ¿De dónde? De las raíces. No, pues. ¿Y dónde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis? En las hojas. Profe, ¿y cómo las hojas logran captar el CO2, que es un gas? Pues a través de unos orificios que tienen, ¿dónde? En la epidermis. ¿Ok? ¿Cómo se denominan estas estructuras? Estomas. Pero los estomas están, mira, los estomas están conformados por ciertas estructuras, no muy numerosas. Mira, estamos observando estos cuerpecitos de acá. Estos son los estomas. ¿Ok? Y los estomas están conformados por dos componentes. Las células guardianes o también apunta células oclusivas. Ahí está. Células guardianes o células oclusivas. ¿Listo? Ahí está. Y luego tenemos un orificio denominado como poro del estoma o ostiolo, ¿no? Apunta ahí. Ostiolo. ¿Listo? ¿Por qué es importante las células guardianes? Porque estas células guardianes, dependiendo de la turgencia que tenga, o sea, del hinchazón que tenga, acuérdate que la semana pasada vimos qué cosa, organelas, vimos a qué cosa, a la vacuola, ¿no? Y te acuerdas que la vacuola puede almacenar qué cosa, agua,
iones y nutrientes, pero principalmente agua. Y en las células vegetales, estas vacuolas pueden ser tan grandes que comienzan a empujar al núcleo, a los cloroplastos, hacia la periferia. ¿Te acuerdas, no? Por lo tanto, estas células al hincharse, incrementan su volumen, haciendo ¿qué cosa? Que este ostiolo, este poro, se cierre. Y de esta forma, ¿qué hace? Pues regula el intercambio gaseoso. ¿O es que tú crees que tú crees que las hojas siempre necesitan absorber gases o liberar gases? No. Por lo tanto, la turgencia de estas células guardianes u oclusivas regulan la apertura y cierre ¿de qué? De los estomas. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Regulación, vamos a poner acá. Turgencia, regulación de la apertura, cierre de estomas. Ahí está. Listo, muchachos. Ahí está. Pero vamos a poner, no me da miedo, turgencia de las células oclusivas, ¿no? Oclusivas. Ahí está, ya. Me imagino que con esto no se confundía. Ahí está. Listo. Profe, pero ¿las hojas son los únicos que pueden realizar fotosíntesis? No, no, en realidad no. Muchas partes de la planta. Y incluso en estas zonas también se necesitan intercambio gaseoso, no solo para la fotosíntesis. Profe, pero si la epidermis, mira, si la epidermis, profe, es un tejido muerto y quizás también necesita el paso de gases, ¿cómo lo haría, no? Ah, es que ellos también poseen unos orificios, pero se denominan como lenticelas, ¿ok? Y hay cosas distintas ¿a qué? A la célula, a los estomas. Es que las lenticelas, vamos a ponerlo acá, ya son análogos a los estomas. Análogos a los estomas. ¿Qué quiere decir eso? Que también permiten el intercambio de gases. A ver, vamos a poner ahí, para que se vea. Ahí. Pero ¿qué sucede? No poseen células oclusivas. Y estas no pueden regular el cierre y apertura, es que siempre están abiertas. Listo. Ahí está. Las lenticelas. Ok, continuamos, estimados. Ahora vamos con los tejidos fundamentales o los tejidos parenquimáticos. ¿Ok? ¿Por qué fundamentales o parenquimáticos? Cumplen una función en específico, que puede ser de reserva o puede ser fotosíntesis. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es ese pigmento que permite mucho la captación de los fotones? Es decir, estos cuerpecitos, estos paquetes de luz, la clorofila, ¿sí o no? Entonces, cuando yo me refiero a parénquima clorofiliano, es porque es una célula que tiene como reserva mucha cantidad de clorofila, ¿sí o no? Por lo tanto, tejidos fundamentales o parenquimáticos siempre recuerda que la función es la reserva o almacenamiento de sustancias específicas, ¿no? Ahí vamos. Profe, en el parénquima clorofiliano, ¿qué está almacenando? Clorofila. Profe, y si tiene mucha clorofila, este tipo de parénquima, ¿qué función realiza? Fotosíntesis. Ahí está. El parénquima clorofilano también tiene otro nombre, como clorénquima. Si lo encuentran como clorénquima, no se asusten, ¿ok? Es parénquima clorofiliano, ¿ok? Luego tenemos parénquima de reserva. Bueno, en realidad todos los parénquimas son de reserva, pero aquí más que todo hacen referencia a parénquima de reserva, a que están almacenando algo. Principalmente, ¿qué cosa? Carbohidratos. Almidón, ¿no? Acuérdate, repasamos. ¿Qué es el almidón? Es un polímero de glucosa. ¿Qué función tiene? Vamos a checarlo acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Se acuerdan qué función tiene? Reserva energética. Listo, profe. ¿Y acá qué sucede? ¿Cómo se denomina el parénquima que almacena como reserva almidón?
Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde estás? Parénquima amilífero. Parénquima amilífero, ¿no? Ahí está. Continuemos. Ahora luego pasamos al parénquima acuífero. ¿Te acuerdas cuando te comenté de las plantas xerófitas? Estas plantas que son, o sea, pueden soportar ambientes muy secos. Yo ya te comenté estrategias. Uno, los tricomas o pelos no glandulares, ¿no? Que sirven como una especie de sombrilla en todo el cuerpo. Luego tenemos a la cera, que comienza a evitar la desecación. Pero por otro lado, tiene que haber otro mecanismo que me permita retener una gran cantidad de agua en cada una de mis células. Ah, ahí es donde encontramos el parénquima acuífero. Esta es otra estrategia de las plantas xerófitas para poder no morir por desecación. Porque lo que van a almacenar es almacenar agua. Por lo tanto, ellos poseen vacuolas prominentes. ¿Listo? Profe, pero esta agua no también podría escapar de las células. Sí, pero para eso se utiliza otra estructura, otra capa que envuelve a las células que también es hidrofóbica, que es el mucílago. ¿Ok? Vamos a poner acá, mucílago. Vamos a poner acá, mucílago. Ahí está. ¿De qué está compuesto más que todo una solución acuosa espesa de goma o dextrina? ¿Y qué naturaleza tienen? Oligosacáridos, es decir, de carbohidratos. Sí, Jean-Pierre, no te preocupes, no te preocupes. ¿Listo? Ya te acuerdas, ¿no? Yo te menciono esto para que te acuerdes, porque imagínate una pregunta en la cual te dicen algunas estructuras o capas que permiten o que evitan la desecación de un organismo. Por ejemplo, cutícula, la cutina. ¿Qué naturaleza tiene? Hidrofóbica, polímero de ácidos grasos, ¿no? Naturaleza lipídica. Creatina, naturaleza proteica. Pero el mucílago es naturaleza, ¿qué? De oligosacáridos, ¿no? Azúcar. ¿Listo? El mucílago. También es esta estructura que evita la desecación de las células, ¿no? Que están almacenando esta gran cantidad de agua. Profe, listo. Y profe, parénquima erífero, ¿dónde lo encontramos? Mira, ¿te acuerdas? Todas estas plantas acuáticas, ¿no? ¿Qué sucede con las plantas acuáticas? Estas pueden estar sumergidas y las raíces pueden estar enganchadas hacia la tierra, ¿no? Por debajo del agua. Pero tú sabes que por fenómenos físicos como dispersión, refracción, reflexión, por parte de la luz, todos estos fenómenos físicos evitan que el 100% de la energía luminosa pueda llegar a los objetos que están por debajo del agua, en este caso las plantas. Profe, ¿y eso no perjudicaría la vida de estas plantas? Claro, pues porque gracias a la luz, ¿qué puedes hacer? Fotosíntesis. Profe, y si no llega, no puedes vivir, pues, no puede vivir la planta. ¿Y cómo lo hacen para lograr captar esa luz y puedan hacer fotosíntesis? Muchachos, ¿qué órgano de la planta realiza mayor cantidad de fotosíntesis? Las ramas, las raíces, el tallo, las hojas, pues, ¿sí o no? Por eso estas plantas tratan de extender sus hojas hacia la superficie de ¿qué? Del agua. ¿Por qué crees que no extienden sus raíces? ¿Por qué no crees que no extienden su tallo? Extienden sus hojas. Profe, pero las hojas no son más densas que el agua y por lo tanto, por ser más densas, se estarían sumergiendo. Sí, pero para eso se forman como espacios vacíos, contenedores en los cuales pueden encontrarse, ¿qué cosa? Aire. Y el hecho de almacenar aire lo que hace es reducir la densidad del cuerpo, reducir la densidad de las hojas y por lo tanto, al ser menos denso que el agua, puede
flotar. ¿Te das cuenta? Parénquima erífero. ¿Qué almacena? Posee varias cavidades llenas de aire, más que todo en órganos o partes corporales, órganos superficiales, ¿no? Ahí está. Continúo. Ahora vamos. Ah, no, sí, me dijiste Jean-Pierre, ¿no? En la anterior. Ahí. Ahora, un ratito, vamos a. Ahí. ¿Listo? Continuamos entonces. Vamos a la tejido de sostén. ¿Qué nos dice tejido de sostén? Profe, tejido de Profesor, sostén. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Profe, dijo que el mucílago era el que cubría el parénquima acuífero, ¿verdad? A las células, en este caso del parénquima acuífero. Gracias, profe. ¿Listo? Ahí está. Continuemos. A ver, vamos a ver. Acá. Tejido de sostén. ¿Listo? Profe, ¿cómo que sostén? ¿Cuál es la función? El mismo término te lo dice. Acá, sencillo, tejido vegetal, fisiología vegetal, porque el mismo nombre de los tejidos te lo dice. Función, sostén, soporte y organización de los órganos internos, ¿no? De los órganos, de los tejidos internos, ¿no? De los tejidos. ¿Cómo se organizan el resto de tejidos? Gracias a los tejidos de sostén. Vamos a tener dos. El colénquima y el esclerénquima. Por favor, muchos confunden clorénquima con colénquima. Ya te lo voy diciendo. Diferencia clorénquima con varios fallan en sus preguntas. ¿Por qué? Porque piensan que es lo mismo. No recuerdan muy esta diferencia. Listo. Colénquima y esclerénquima, ambos permiten el soporte, el sostén de la planta. Porque, ¿cómo crees que, mira, una cosa es distinta que un agente físico, por ejemplo, un ramazo de otra planta le caiga a un árbol, ¿no? Un golpe por acción del aire de una rama de una planta a otra planta, no le haga daño, ¿gracias a qué? A la pared, a los tejidos protectores, ¿sí o no? Luego, que venga un insecto y trate de consumir la savia de la planta, algunos no pueden, algunas aves incluso no pueden, algunos insectos no pueden, por el que el tejido es muy duro, por lo tanto está evitando, está protegiendo. Pero otra cosa es el sostén, el soporte. ¿Cómo crees que una planta puede seguir erguida cuando la acción del aire, cuando el viento es muy tempestivo? Esto es gracias a que poseen como una especie de esqueleto. Y esto es gracias a los tejidos de sostén. Pero vamos a tener dos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima, más que todo, nuevamente, acá vamos a encontrar células vivas. En cambio, en el esclerénquima encontramos más que todo células muertas. Y las células del colénquima son más que todo flexibles. Las células muertas del esclerénquima son más que todo rígidas. ¿Ok? Ahí está. Profe, ¿dónde encontramos entonces el colénquima y el esclerénquima? Pues en caso del colénquima vamos a encontrar en tejidos jóvenes u órganos jóvenes, ¿no? Órganos jóvenes. ¿Cómo es eso, profe? Cuando la planta recién está naciendo, ha germinado, aparece una plántula que tiene un tallito, unas ramitas bien delgaditas, y para nada rígidas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Una planta, si fuera muy rígida, si naciera con paredes muy rígidas, con estructuras muy rígidas, se estaría, ¿qué cosa? Dificultando el crecimiento, porque estás encontrando una resistencia al crecimiento. Por lo tanto, estas células, mira, estas plantas jóvenes, cuando recién están creciendo, lógicamente tienen que tener un tejido de soporte, de sostén, para que se mantengan erguidas, pero no tiene que ser tan dura, tan engrosada, tan rígida. ¿Por qué? Porque esto también estaría evitando o dificultando, en este caso, volviendo más difícil que cosa el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en plantas jóvenes y en plantas herbáceas, ¿no? O sea, plantas que están compuestas más que todo de ¿qué? De hierba, ¿no? Más que todo hierba.
Pero no solamente vamos a encontrar en diferentes partes de las plantas jóvenes, sino es que incluso en plantas adultas lo vamos a encontrar ¿dónde? En las hojas. En las hojas. ¿Ok? En las hojas. ¿Cómo una hoja tiene su forma, no? Así. Mira, ¿cómo tiene su forma así? ¿No? Porque una hoja es bien delgadita y fácilmente se cae, ¿no? Toda ahí, ¿no? Flexible. Es gracias a que mantienen esa estructura gracias al colénquima. ¿Y cómo una hojita mantiene su estructura? ¿Te acuerdas estas cositas que estoy dibujando? ¿Cómo se denomina? Nervios. Y estos nervios son los que se componen más que todo de colénquima. Y estos nervios, al estar ramificándose por toda la hoja, le dan ese sostén. Porque tienen un tejido relativamente rígido, pero no pierde flexibilidad. ¿Ok? En cambio, cuando la planta ya está adulta, ya, ¿no? El crecimiento ya está siendo muy, muy lento. ¿Lo vamos a encontrar dónde? En partes, en órganos viejos, ¿no? Senescentes, ya formados, ¿no? Como troncos, ¿ya? ¿Sí o no? Ahí tenemos, ¿Dónde también podemos encontrar? En la cáscara, ¿no? De las semillas también. ¿Listo? Otra característica importante, esta flexibilidad es gracias a que posee unas paredes parcialmente engrosadas. En cambio, el esclerénquima posee paredes engrosadas, duras y dignificadas. Muchachos, pregunta, a ver si recuerdan. A ver, traten de hilar conceptos. Si yo te digo que en el colénquima las paredes son parcialmente engrosadas, las células que están aquí, sus paredes, ¿de qué tipo son en la mayoría? ¿Primarias o secundarias? ¿Recuerdan? Primarios. Primarias, ¿no? ¿Y por qué? Porque contiene más que todo, ¿qué cosa? Contiene ¿qué cosa? Hemicelulosa, celulosa y algo de pectina. Y por lo tanto son un poquito flexibles. Pero en cambio, en la esclerénquima vamos a encontrar más que todo una pared secundaria desarrollada. Porque la pared secundaria contiene abundante celulosa, lo que le da esa rigidez. Y aparte de la celulosa que le da esa rigidez, contiene lignina todavía, que lo endurece más todavía, ¿no? Continuemos ahora. Vamos con los tejidos conductores. Profe, ¿los tejidos conductores tienen otros nombres? Sí. Tejidos de transporte o vascular. Ah, profe, estos son los tejidos vasculares, exacto. ¿Por qué se llama conductores? Porque conducen. ¿Qué conducen? Las sustancias, pues, de nutrientes, de desecho de la planta, ¿ok? Tejidos conductores. Pero vamos a encontrar dos tipos, ¿ok? Vamos a encontrar dos tipos. Cuando veamos fisiología vegetal, ahí te voy a explicar un poquito más de cómo es que la planta logra transportar sus nutrientes, ¿ok? Vamos a verlo acá. Vamos a completar este pedacito de imagen, ¿ya? Ahí vamos a completar con sus raíces, ¿no? Ahí, ¿no? Listo. Y acá dibujamos el suelo. En el suelo, en el subsuelo, ¿qué hay? Agua, ¿no? Agua, bacterias, diferentes capas de la tierra, ¿no? Y sobre todo minerales, ¿ok? Ahora, ¿te acuerdas cuando íbamos la primera clase, ¿no? Y vimos oligoelementos, ¿no? Elementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos. Y te acuerdas que varios de estos eran eh, elementos que formaban parte de minerales. Y estos elementos son muy importantes para diferentes procesos, como la osmorregulación, ¿sí o no? Entonces, la planta, ¿de dónde obtendría estos iones que le permiten estos procesos como la osmorregulación? A partir de las raíces que absorben el agua del subsuelo. Ahí están absorbiendo tanto agua como minerales. Luego estos minerales se descomponen en diferentes iones, ¿no? ¿Ok? Profe, pero si el agua está absorbiendo a través de las raíces, ¿cómo llega al resto al resto de órganos? Porque va a dirigirse en este sentido. Ah, o sea, es a través de un vaso. Sí. A través de un conducto. Sí.
Ah, por eso se denomina tejido vascular, que viene de vaso. Exactamente. Tejido vascular. Pero ¿cómo se llama esos conductos que permiten el transporte de xilema y floema? De xilema y floema. De agua y minerales. El xilema. Y como las aguas y minerales, por ejemplo, ¿no, muchachos? Cuando ustedes quieren empezar la fabricación de algo, ¿qué necesitan? Materia bruta, la cual es materia no procesada, es materia que proviene de la naturaleza en sí. No las elaborado. Pregunta, ¿la planta ha elaborado el agua? ¿Ha elaborado los minerales que ha absorbido? No. Los ha obtenido directamente de la naturaleza. Por lo tanto, la sábila el xilema que transporta, la savia bruta. ¿Qué contiene esto? Agua y minerales. Ahí está. Profe, ¿y cuál es el sentido del transporte? O sea, la dirección del transporte. Como te estás dando cuenta, es unidireccional ascendente. Está ascendiendo el agua hacia un sentido, que es hacia arriba. Unidireccional ascendente. Ese es su tipo de transporte unidireccional ascendente. ¿Listo? Ahora, el xilema está compuesto de diferentes células. Quiero que observes acá. Acá está el conducto, ¿ok? Por acá es donde viajan, ¿qué cosa? Las diferentes células, las diferentes sustancias, ¿no? Agua y minerales, ¿ok? Pero ¿de qué está compuesto las células que recubren estos vasos, estos conductos? Apunta, ¿ya? Mejor borro esto para que en rojito únicamente resaltes lo más importante, ¿ya? Las famosas traqueidas, ¿ok? Las famosas traqueidas. ¿Listo? Ahora, profe, si usted me dice que el agua que viaja a través de acá tiene que llegar a ciertas células, ¿ok? Tiene que llegar a ciertas células. Pero las células que encontramos acá, las traqueidas, no son. ¿Qué tipo de células son? ¿Células vivas o células muertas? Son células muertas. Pero el hecho de que sean células muertas no significa que no necesiten ciertas sustancias. Las necesitan. ¿Y quién le proporciona esas sustancias, profe? Si es una célula muerta. Estas células que encuentras acá en verdecito. Las células parenquimáticas. ¿Ok? Profe, pero ¿cuáles son las células principales del xilema? Las traqueidas. ¿Ok? Traqueidas, células muertas. ¿Listo? Continuamos. Ahora pasamos con el floema. Profe, ¿el floema qué transporta? Mira, una hoja, que es un órgano fotosintético, va a producir ¿qué cosa? Glucosa. Lo puede convertir en fructosa. Luego también sintetizan varios aminoácidos. Y todos estos aminoácidos, todos estos ácidos grasos, todos estos azúcares, tienen que ser transportados al resto de tejidos. Al resto de tejidos. Tejidos secretores, tejidos protectores, tejidos de sostén, tejidos meristemáticos. Pero todas estas sustancias que usted me menciona son elaboradas, ¿no? Son producidas, exactamente. Por eso se denomina como savia elaborada. ¿Listo? Por lo tanto, el floema hay que, ¿cuál es el propósito, el objetivo? El transporte de savia elaborada. ¿Y cuál es la dirección? Nuevamente nos vamos al dibujito de acá. Observan la imagen que tenemos aquí, mira la planta. No, la planta no está ni en la parte más inferior ni en la parte más superior. ¿Ok? La hojita. La hoja, como es un órgano fotosintético, va a estar produciendo diferentes nutrientes y tiene que repartirlo al resto de órganos de la planta. Por lo tanto, puede ir en esta dirección descendente o ascendente. Por lo tanto, ¿qué tipo de transporte tiene? Un transporte bidireccional. Ahí está. Vamos a ponerlo acá para su fotito. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las células principales que van a cubrir
a estos vasos conductores, a estos conductos del floema. ¿Ok? Las denominadas, a ver, ¿dónde están? Por acá, por acá, por acá están, por acá están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Vamos a encontrar estos. Por un lado, las placas cribosas. ¿Ok? Vamos a poner una imagen por acá. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde podemos visualizar? ¿Dónde podemos ver? A ver, una imagen, una imagen, una imagen. Porque este es una célula muy particular, muy peculiar. Creo que acá. Mira. Mira. Estas placas cribosas son células agujereadas. Mira, ¿observas? Células agujereadas. Te estás dando cuenta, ¿no? Profe, ¿y por qué son células agujereadas? Porque sirven como una especie de filtración. Las plantas van a estar, por ejemplo, las células de la hoja van a estar liberando ciertas sustancias, pero no todas estas sustancias tienen que llegar al resto de tejidos. Solamente algunas. ¿Cuáles? Ciertas células que tienen quizás un tamaño un poquito más reducido. ¿Y cómo se filtra esto? A través de esta especie de células, placas cribosas, que sirven como una especie de colador. ¿Ok? Continuamos. Pasamos ahora con los tejidos secretores. Profe, ¿qué van a hacer los tejidos secretores? Secretar, pues, secretar sustancias, así de sencillo. Ejemplos, los nectarios. ¿Qué secretan? Néctar. Vamos a ver la composición del néctar. Principalmente vamos a encontrar más que todo azúcares. Vamos a ver. Vamos a encontrar acá. Encontramos agua potable, lógicamente, azúcar, ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Pero principalmente ese sabor dulce es gracias a qué? A una gran cantidad de monosacáridos, en los cuales diferentes insectos los utilizan como una forma de sustancia energética, ¿no? Los nectarios. ¿Y la planta de qué se beneficia? Pues si viene un insecto y consume el néctar, parte de sus cuerpos van a estar, ¿qué cosa? Adosándose a estos, adhiriéndose a estos diferentes células sexuales, que cuando al momento vayan a otra planta, van a facilitar la polinización. ¿Ok? Luego tenemos a los pelos glandulares. ¿Te acuerdas que te comenté de los pelos no glandulares? Es porque su función no es secretar algo. En cambio, los pelos glandulares, su función sí es secretar algo. ¿Qué cosa, profe? Al igual que las cavidades secretoras que encontramos, por ejemplo, en algunos frutos, todos estos secretan diferentes sustancias, como resinas, como bálsamos, como polisacáridos, como azúcares simples, entre otros. Y luego tenemos a los tubos laticíferos, ¿no? Estos tubos laticíferos, ¿qué van a producir? ¿Qué van a secretar? El famoso látex, ¿sí o no? Utilizado mucho en la industria de ¿qué? En la industria de los preservativos, en la industria de los guantes, muchachos, ¿sí o no? Pero en algunas personas recordemos que son alérgicas, ¿no? Al látex en los guantes. Por eso se prefieren otros tipos de guantes, ¿no? Con guantes de nitrilo, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos con los tejidos animales, muchachos. Histología animal. Profe, ¿cuáles son los tejidos básicos de los tejidos animales? Tejidos básicos, tejidos fundamentales. Dice tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, ¿no? Profe, ¿y dónde está el tejido óseo, el tejido cartilaginoso? O sea, eso me enseñan en el colegio. Sí, pero es que esos no son tejidos básicos, no son tejidos fundamentales.
En los animales solamente hay 4 tejidos básicos. Y los tejidos como el óseo, el cartilaginoso, ¿ok? El adiposo, etcétera, son tejidos especializados que derivan ¿de dónde? Del tejido conectivo o conjuntivo. Recuerda, puede denominarse como tejido conjuntivo o conectivo. Y muchos se confunden, ¿no? A veces, tejido conjuntivo, pucha, ¿cuál era? No, tejido conectivo, es ese, ¿ok? Continuamos. Entonces vamos a empezar primero con tejido epitelial y ciertas características del tejido epitelial. 1. Importantísimo, posee células muy unidas, interconectadas, muy unidas entre sí, ¿ok? Células muy unidas entre sí. Asimismo, son células, son avasculares. Profe, ¿cómo es eso, avasculares? No están, los vasos sanguíneos son escasos en este tejido. Si te ponen A conectivo o B conjuntivo, no, ahí Mateo, no, ahí al que jalan es al que va a formular la pregunta, ¿no? Pero lógicamente, si te ponen A conectivo, B conjuntivo y la respuesta es, por ejemplo, muscular, lógicamente ahí no hay problema, ¿no? Porque la respuesta correcta no es ni conjuntivo ni conectivo. ¿Ok? Avasculares, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegan vasos sanguíneos. ¿Listo? Pero sí son inervados. ¿Cómo es eso, profe? Que sí llegan nervios. Sí llegan células neuronales. ¿Ok? ¿Listo? Ahí está. Otra característica, poseen escasa matriz extracelular, ¿no? Posee una escasa matriz extracelular. Profe, ¿qué es la matriz extracelular? Vamos a buscar una imagen para explicarte, ¿ya? Porque eso lo vamos a ver en tejido conectivo, que es abundante. A ver, vamos a ver si está aquí. Ah, aquí está. Mira, aquí está. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Vamos a poner una escasa matriz extracelular. También lo puedes abreviar como MEC, ¿no? Ahora, vamos a ver parte de la estructura de un tejido epitelial. Como te había comentado, a ver, hay una pregunta. No. Células del tejido epitelial, ¿no? Acá tenemos, mira, ahí tenemos células. Mira cómo una célula está pero unidísima entre la otra. ¿Gracias a qué, profe? A diferentes uniones celulares, uniones intercelulares. Vamos a tener a los hemidesmosomas, a los desmosomas, ¿ok? Entre otros. Células basales del epitelio. Profe, ¿por qué se llaman células basales? Estas células se encuentran en la base del tejido epitelial y se caracterizan mucho porque son células madre. O sea, si son células madre, pueden dar células hijas. Y estas células hijas se especializan en algo. Por ejemplo, ¿no? En nuestra piel, ¿nosotros tenemos células basales? Sí. En nuestra piel hay células basales. Y estas células basales van a dar origen a otras células. Por ejemplo, a los melanocitos. ¿Cuáles van a dar? Son células que contienen abundante, ¿qué? Melanina, la cual le va a dar esa pigmentación a la piel. ¿Listo? Vamos a encontrar, recuerda, células basales del epitelio. Es un ejemplo. ¿Listo? Y luego tenemos una membrana basal. ¿Ok? Una membrana basal. La membrana basal es como un soporte hecho de varias proteínas, a las cuales se van a adherir, ¿qué cosa? Las células epiteliales. ¿Para qué? Para darle soporte, pues, ¿ok? Darle una estructura a estas células. Imagínate que las células estuviesen así, todas unidas entre sí, pero no hubiese ningún soporte. No, pues sería difícil que mantengan esa organización, ¿ok? Esa organización, porque tú tuvieses, mira, una célula por acá. Las células epiteliales son células muy unidas. Se une una acá, se une otra acá, se une otra acá, se une otra acá, otra acá. No. La membrana basal lo que le permite es, ¿qué cosa? Que tienen una organización muy ordenada, muy regular.
¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Tengo un soporte. Listo. Célula aquí, muy unida acá, muy unida acá, muy unida acá, etc. Siguiente capita. Otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Te das dando cuenta? La membrana basal le da ese soporte al tejido epitelial. ¿Listo? Profe, ¿y funciones? ¿Qué funciones tienen? Diferentes, ¿no? Protección, lógicamente. La mayor parte de tu cuerpo, ¿de qué está compuesto? De piel. ¿Cómo se denomina ese sistema? El sistema tegumentario, ¿no? Y el sistema tegumentario está compuesto mucho ¿de qué? De piel. Acuérdate, la piel es un órgano. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner acá. Sistema tegumentario. El sistema tegumentario está compuesto ¿de qué? De varios órganos. Bueno, no de varios, ya de poquitos. Por ejemplo, vamos a tener la piel. Acuérdate que la piel es un órgano. Un órgano. Y la piel posee ciertas modificaciones, como las uñas, ¿ok? En algunos animales, garras, ¿ok? El sistema tegumentario en los peces, ¿no? Con escamas, ¿no? En los reptiles, escamas, ¿no? En las aves, modificaciones del sistema tegumentario, las plumas, ¿ok? Y la piel está compuesto por diferentes tejidos. Uno de esos, el tejido epitelial. Epitelial. Ahí está. Una de las funciones, protección. Pero ojo, no solamente la parte externa de tu cuerpo, sino también la parte interna. Por ejemplo, el estómago está cubierto ¿de qué? De tejido epitelial. Tu tracto respiratorio, tu tracto digestivo, tu tracto urogenital. Por ejemplo, cuando ingresa un agente patógeno o una partícula por tu boca o por tu nariz, ¿cuál es el primer tejido que encuentra? Tejido epitelial. Porque todo componente interno tuyo está protegido por tejido epitelial. ¿Listo? Transporte transcelular. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Una imagen. No, así nada más, ¿no? Ya, vamos a dibujar acá el intestino. ¿Ok? Al intestino. Acá llegan varios nutrientes después de la degradación. ¿Listo? Después de la degradación. Y hay varias células que están recubriendo el intestino. Pero por detrás de estas hay varios vasos sanguíneos, ¿no? Varios vasos sanguíneos. Profe, pero si estos nutrientes, para que luego sean repartidos al resto del cuerpo, tienen que llegar a estos vasos sanguíneos, sí. Pero ¿cómo hacen, profe? Si acá hay varias células. Para eso sirve el transporte transcelular, en la cual moléculas atraviesan las capas epiteliales, ¿ok? Pese a que hay células muy unidas, hay algunas moléculas que pueden pasar a través de este lado, ¿ok? O incluso entrar a una célula y luego salir de la célula. Es el transporte transcelular. De esta forma, los nutrientes que están acá atraviesan estas células y llegan a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Esa es una función. Profe, otra función, secreción. Lógicamente, también es de secreción. Por ejemplo, mira, tu boca produce mucha saliva y esta saliva es producto ¿de qué? De un tejido especializado, el tejido glandular. Pero el tejido glandular es un tipo de tejido epitelial, solo que está especializado. ¿Especializado en qué, profe? En la secreción de moco, pues. ¿Ok? ¿Listo? De enzimas, de hormonas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tu páncreas, las células que producen insulina, glucagón, ¿qué tipo de células son? Son células epiteliales, pero están especializadas en qué? En la secreción de algo, por lo tanto son células secretoras. ¿Listo? Luego tenemos absorción. El ejemplo que te di, ¿no? El ejemplo que te di, en este caso en el tracto digestivo a nivel del intestino, ¿qué ocasiona? Absorción. Función receptora, lógicamente, porque cuando a veces te golpeas o te quemas, se eleva la temperatura o sientes dolor. ¿Eso es gracias a qué? Porque en el tejido epitelial encontramos algunas estructuras que permiten la captación de sensaciones, ¿no? De percibir estímulos. ¿Listo? Pasamos entonces al tejido epitelial clasificado. Vamos a tener dos tipos, el de epitelio de revestimiento o también denominado como epitelio propiamente dicho, y por otro lado, el epitelio glandular, que es un epitelio
es un tejido epitelial especializado. Profe, ¿especializado en qué? En la secreción, pues, muchachos, en la secreción. Ahí está, la secreción. Profe, ¿y qué secreta? Ahí vamos a ver. Vamos a ver, tejido epitelial de revestimiento. Vamos a tener también subtipos del epitelio de revestimiento propiamente dicho. Como el mismo nombre te dice, revestir. O sea, revestir, recubrir alguna estructura. Puede ser algún órgano interno, ¿no? Como por ejemplo, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Epitelio de revestimiento. Hay diferentes tipos. Vamos a encontrar el epitelio simple. Profe, ¿por qué epitelio simple? Porque son, mira, como viste acá la estructura, son varias células unidas entre sí, pero forman una sola capa. Por eso se define como epitelio simple. ¿Listo? Pese a que estos tres tipos son epitelios simples, es decir, son capas de tejido de una sola, estas células que componen pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, mira la célula que está acá. ¿No es una célula más que todo aplanada? ¿Posee qué cosa? Una mayor anchura que una altitud. Sí. Por eso son células, es un epitelio simple plano. ¿Ok? Epitelio simple plano. Pero como tiene estructura así planar, hace como que parece como si fuese también una escama, ¿no? Claro, por eso es que también se denomina como epitelio simple escamoso. Ahí está. Luego tenemos, mira, a esta célula que no es tan alta como ancha. Entonces es un epitelio simple cúbico. Ahí está, un epitelio simple cúbico. Y luego por otro lado, mira, tenemos a este epitelio, el cual sigue siendo una sola capa, pero la altura de las células es mayor a la anchura. Por lo tanto, es un epitelio simple columnar, porque tiene forma de columna, o también, ¿qué? Cilíndrica. Forma de cilindro, ¿no? Ahí está. ¿Cilindro qué es? Es más alto, ¿no? Que su diámetro. Vamos a ver. Más alto que su radio, ¿no? Que su diámetro. Vamos ahora con epitelio estratificado, es decir, varias capas. Acá pongo ya una capa. Profe, funciones. El epitelio estratificado, mira, vamos a encontrar de dos tipos. El denominado no cornificado y por otro lado el cornificado. También se puede denominar como queratinizado. Y esto lo vamos a encontrar más que todo en la piel. ¿Sí? Para que te acuerdes, vamos a una imagen de la piel. ¿Ya? La piel posee 5 o 4 capas, dependiendo. Por ejemplo, en la piel de la mano tiene 5, en cambio el resto del cuerpo tiene 4 capas de la piel. Mira, vamos a encontrar el estrato espinoso, granuloso, basal. ¿Te va a venir eso? Jamás, pero te explico esto para que tengas como ejemplo. Ya, acá no. ¿Dónde vemos? Acá está, mira. Esta imagen está, pero excelente. Mira la piel. Esto es la piel. La piel se compone de epidermis y dermis. La piel se compone de epidermis y dermis. ¿Ok? La epidermis se compone de todas estas capitas, también denominadas como estratos o capas, como cuando dicen, ¿no? Estratos sociales, estratos socioeconómicos. ¿Hablan de qué? De capas, ¿no? Acá observamos estrato basal o capa basal, etcétera, etcétera. Dice estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y el último dice estrato córneo. Si yo te digo en esta imagen que el epitelio de acá, que posee varias capas, que por lo tanto se llama epitelio estratificado, si yo te digo que es un epitelio estratificado cornificado, ¿qué te vendría a la mente? ¿Qué tipo de capa posee? Estrato córneo, capa córnea. Solo que el estrato córneo contiene ¿qué cosa? Muchas
células muertas, que dentro de esas células poseen abundante queratina, lo cual hace engrosar esta piel. ¿Listo? Y la protege más. ¿Por qué crees que en la mano y en las plantas del pie encontramos el estrato córneo más prominente? Porque tenemos mayor contacto con objetos, con superficies. Entonces, para proteger estas partes de la piel, de este cuerpo, tienen una mayor estrato cornificado, ¿no? Para una mayor protección. Pero luego tenemos, por ejemplo, epitelios de varias capas que no están cornificados. ¿Y dónde encontramos eso, profe? Mira, en toda parte de la piel está cornificado, está queratinizado. ¿Ok? Pero apunta tu nariz, mira, mira. Vamos a prender la camarita, vamos a prender la camarita. Mira. Mira la camarita, mírame. ¿Ves acá la nariz? La nariz, esta parte de afuera, esto es piel. Esto es piel. ¿Ya? Y acá contiene que está cornificado. Pero si yo voy más adentro, no, me voy más adentro a las fosas nasales, denominadas como narinas. Si yo entro, esa parte que es de piel, yo voy avanzando, y se pierde esa capa cornificada. Ya no vas a encontrar ahí capa cornificada. Ahí directamente, ¿qué observas? Más que todo, un epitelio estratificado no cornificado. ¿Por qué? Porque esa zona no está en contacto con fuerzas abrasivas, con fuerzas de tracción, ¿no? En cambio, la parte de afuera, la nariz, claro, pues, a veces cuando te rascas, ¿qué sucede? Ya, pues, normal, te rascas, normal. Pero ráscate adentro, no, es más doloroso, pues, porque no hay una capa cornificada, ¿ok? Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado. La manita para que no haya tanto la... Pseudoestratificado. ¿Qué sucede? Bajo el microscopio, cuando comenzaron a diferenciar los diferentes tejidos epiteliales, observaban bajo el microscopio esto, mira, como estás observando acá. Un núcleo por aquí, un núcleo por acá, un núcleo por aquí, un núcleo por acá, otro por acá, otro por acá. Y, ojo, como en el microscopio no se puede observar las membranas, algunos científicos, ¿qué observaban? ¿No? Oye, estos núcleos. Y ellos pensaban que era así, una célula acá, otra 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 célula acá. Y ellos decían, son varias capas. Pero con el paso del tiempo no fue así. Se dieron cuenta que no son varias capas, sino que es una capa, un núcleo acá, otro núcleo acá, otro núcleo acá, otro núcleo acá, y en realidad eran solamente una sola capa, solo que la posición de los núcleos, que tú puedes observar acá en moradito, están a una diferente altura respecto al otro, están en un diferente eje respecto al otro. Entonces, eso le daba una apariencia como si fuesen varias capas, pero en realidad es una capa. Como tiene la apariencia de ser estratificado, se denominó pseudoestratificado. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Continuamos. Ahora vamos con el epitelio polimorfo. ¿Por qué polimorfo, profe? Porque poli, ¿de qué viene? Varias, y morfo, formas. Puede cambiar su forma, supongo, profe. Exacto, puede cambiar su forma. Vamos acá. Casi apariencia de varias capas, cuando en realidad es solo una capa, ¿no? Epitelio polimorfo. Posee varias formas. Por ejemplo, cuando tu vejiga estás aguantando, ¿no? Pucha, no quiero ir, dices, ¿no? No quiero ir, acá está tu vejiga. No quiero ir. Aumenta el líquido y genera más presión. No quiero ir. Genera más presión. No quiero ir. Así está tu vejiga. Y todas las células, debido a la presión que origina, estas células se vuelven más que todo planas. Están distendidas. Mira, la fuerza está ejerciendo acá. Se vuelven como que planas. Vas al baño, movimiento feliz y la presión desaparece. Como la presión desaparece, ¿qué sucede? La fuerza ya no está y retorna a su forma normal. ¿Cómo era?
Así, mira. Era más que todo cúbica. Pero cuando había tensión, porque la vejiga estaba llena, se vuelve planar, se vuelve escamosa. ¿No? Es un epitelio polimorfo, por ejemplo. Cambia de forma. Vamos a borrar esto. Ahí Profesor, está. ¿Sí? ¿lo mismo pasa con las personas embarazadas? Lo mismo pasa con las personas embarazadas. Más que todo durante las contracciones, ¿no? ¿Contracciones? Más que todo, sí. Pero no es tanto ahí el tejido epitelial, sino más bien es el tejido muscular. ¿Listo? No es tanto el tejido epitelial, más que todo es el muscular. Continuemos. Ejemplos de polimorfo vamos a encontrar en diferentes regiones del tracto digestivo. ¿Listo? En diferentes regiones del tracto digestivo. Solo que el más prominente encontramos en la vejiga. ¿Listo? Vamos ahora con el epitelio glandular. Profe, ¿el epitelio glandular qué función tiene? Secreción. ¿Qué secreta? Diferentes sustancias, pero vamos a tener diferentes tipos. La glándula exocrina y por otro lado la glándula endocrina. Por ejemplo, la glándula exocrina libera productos hacia afuera, pero específicamente hacia una cavidad. ¿Ok? Hacia una cavidad. ¿Cómo lo denominaría? Cavidad conjunta, cavidad compartida, ¿no? O sea, todas las células de una glándula exocrina secretan sustancias a una cavidad compartida y finalmente se conduce, ojo, se conduce hacia una cavidad o hacia afuera del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿qué tipo de glándula es? Exocrina, libera sudor hacia afuera ¿de qué? Del cuerpo. Las glándulas sebáceas liberan sebo hacia afuera del cuerpo. Las glándulas salivales, ¿qué producen? Saliva. ¿Hacia dónde secretan? Hacia una cavidad del cuerpo, la cual es la cavidad oral. ¿Ok? En cambio, la glándula endocrina, estos secretan sustancias, pero son, ¿qué cosa? Las hormonas. Y las hormonas no son dirigidas hacia una cavidad compartida, son dirigidas hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos. ¿Ok? Te lo estoy encerrando, hacia los vasos sanguíneos. Y de ahí se comienzan a transportar hacia el resto del cuerpo, hasta encontrar a los tejidos a los cuales los va a afectar. O sea, va a funcionar en estos tejidos. ¿Ok? Cuando llevemos sistema endocrino, ahí vamos a ver. Coordinación química. Cuando llevamos la semana de coordinación química, ahí van a entender un poquito. Y luego tenemos a las glándulas mixtas. ¿Cómo es eso, profe? Las glándulas mixtas también se denominan como glándulas anficrinas, es decir, cumplen ambos roles. O sea, pueden funcionar como exocrinas y pueden funcionar como endocrinas. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, los testículos. Los testículos producen hormonas. ¿Cómo cuál? La testosterona, pues. Y, profe, ¿eso no lo haría endocrina? Lógicamente, endocrina. Testosterona, ¿listo? Profe, ¿y la función exocrina? Eso, pues. Desperdicias, ¿no? Sea. ¿Ok? Luego, por otro lado, ¿qué? Otro ejemplo, el páncreas, pues, el páncreas. Como endocrina, ¿qué produce? ¿Qué hormonas? Insulina. ¿Qué más? Glucagón. Luego tenemos a la exocrina. ¿Qué produces? El jugo pancreático. ¿Sí o no? ¿Te estás dando cuenta que en los testículos el semen hacia dónde va? Hacia afuera del cuerpo. ¿Y el jugo pancreático hacia dónde va? Hacia una cavidad que viene a ser el intestino. Intestino delgado, específicamente a nivel del duodeno, ¿no? Que es una porción del intestino delgado. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos con el tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza por, mira, poseer muchas células, mejor dicho, células, pero dispersas. O sea, acá no hay células unidas. Las están aisladas. Y aparte poseen una abundante matriz extracelular. También son vasculares y también son inervadas. ¿Ya?
poseen varios vasos sanguíneos y también poseen varios nervios. Profe, ¿pero qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es una red de estructuras, de moléculas por fuera de las células. Pero acuérdate, es una red. Profe, ¿pero qué moléculas encontramos? Diferentes. Fibronectina, colágeno. A ver, ¿qué más? Aparte tenemos a los proteoglucanos. ¿Ok? Entre otros, ¿no? Tenemos a la desmina, por ejemplo. A la laminina también encontramos, ¿no? A la laminina también encontramos, ¿ok? Pero esta red de proteínas, más que todo, lo que permite es, ¿qué cosa? Darle una estructura al tejido conectivo, darle un soporte al tejido conectivo. Pero como podemos encontrar, el tejido conectivo se compone de diferentes células. Acá, mira, células dispersas, y vamos a poner, y de diferentes tipos, ¿ok? Vamos a encontrar los diferentes tipos de células. Vamos a encontrar tipos de células. Encontramos células propias del tejido conectivo y células conjuntivas libres, ¿ok? Vamos a ver la matriz extracelular. La matriz extracelular, como ya te comenté, se compone de varias de estas moléculas. Pero vamos a encontrar fibras, que son estructuras filamentosas de naturaleza proteica y que le dan sostén, soporte, vamos a poner soporte y organización al tejido conectivo, ¿no? ¿Cuáles son las fibras? Fibras colágenas, es decir, ¿están hechas de qué? De colágeno. Fibras elásticas, ¿de qué están compuestas? De elastina. Proteína también. Fibras reticulares, ¿de qué están compuestas? De reticulina, que es un tipo de colágeno. Me parece que es el colágeno tipo 4, la reticulina. ¿Listo? Todas estas fibras se comienzan a enmarañar, ¿no? A interconectar, a dispersarse por el resto del tejido conectivo, tratando de mantener separadas a las diferentes células, pero también de una forma organizada, ¿no? A las diferentes células. Continuemos. Tejido conectivo, clasificación. Vamos a tener tejido conectivo embrionario, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el tejido mesenquimatoso y por otro lado el tejido mucoso. Acuérdate, son tejidos conectivos embrionarios, o sea, son los tejidos conectivos que aparecen en el recién nacido. Por ejemplo de tejido conectivo mesenquimatoso, el riñón fetal. Y el tejido mucoso, ¿dónde encontramos en este caso? En el cordón umbilical. Acuérdate de ello, por favor. Imagínate, una pregunta, se desea obtener tejido mucoso, ¿no? De un recién nacido. ¿De dónde lo obtenemos? Ah, del cordón umbilical. ¿Listo? Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho. O sea, es un tejido conectivo no especializado. Vamos a tener diferentes tipos. El tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, que vamos a encontrar de dos tipos, el regular, irregular, y el tejido conectivo elástico. Es más que todo este último, el elástico, porque posee fibras elásticas. Ahí está. El tejido conectivo laxo es más flexible, no es tan rígido. Y aquí encontramos fibras, mira, más que todo encontrar fibras colágenas, pero con una disposición irregular, o sea, desordenada. Mira cómo encuentras, mira, una célula por aquí, otra célula por acá, otra célula por acá, otra célula por acá, otra acá, otra acá. ¿Y por qué tiene esa disposición tan irregular? Es porque las fibras que encontramos son irregulares. Mira su disposición, totalmente desordenadas. Así son, el tejido conectivo. El tejido conectivo laxo, acuérdate, aquí vamos a poner, posee fibras colágenos con disposición irregular, ¿no? Luego tenemos el tejido conectivo denso, en los cuales poseen también fibras colágenas con una disposición irregular también. Irregular. Pero en cambio, el tejido conectivo denso
tejido conectivo denso regular posee fibras colágenas con disposición regular. ¿Cómo me doy cuenta, profe, de eso? Mira las células de acá. Pues. Mira, una célula acá, otra célula acá, otra célula acá, otra célula acá. Organizadas. ¿Y esto es debido a qué? A la disposición de qué? De las fibras. Profe, ¿pero en qué se diferencia entonces el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso? Ojo. Laxo. Denso. El tejido conectivo denso, vamos a poner acá, laxo, vamos a poner acá, células. Y por otro lado vamos a poner fibras. Mejor vamos a poner, sí, fibras. De la matriz extracelular. En el laxo vamos a encontrar que a comparación del denso posee más células, pero a comparación del denso posee menos fibras. En cambio, el denso posee menos células que el laxo, pero posee más fibras. ¿Listo? Ahí está la diferencia. Continuamos. Ahora sí pasamos con los tejidos conectivos especializados. Aquí viene la cuestión. Vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar el tejido adiposo. Más que todo, ¿qué reservan? En este caso, acuérdate, reserva de triglicéridos. ¿Qué función tienen? Una función energética. Vamos a encontrar dos tipos, ¿no? El tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo marrón, que lo encontramos más que todo, ¿dónde? En infantes. Aparte de tener una función energética, tiene una función de conservar el calor. ¿Ok? El calor corporal. ¿Listo? Profe, pero mire, el tejido adiposo pardo marrón se compone, mira, de varias vesículas aquí. ¿Qué contienen esas vesículas, profe? Esos cuerpecitos. Triglicéridos. Aquí, este tipo de célula se denomina adipocito multilocular, porque posee varios lóculos. En cambio, el tejido adiposo blanco, que abunda en los adultos, posee mira, un solo lóculo, una sola vesícula. Entonces, este se denomina como un adipocito unilocular. Voy a cambiar aquí. Ahí está. ¿Listo? Pasamos ahora con el tejido cartilaginoso, otra especialización del tejido conectivo. Vamos a encontrar acá, mira, el tejido cartilaginoso vamos a encontrar diferentes cositas, ¿ok? Tejido cartilaginoso hialino, ¿dónde lo encuentro, profe? En esa partecita, ¿te acuerdas que comes del pollito que está en los huesos, en el extremo de los huesos? En los extremos de los huesos, principalmente los huesos largos, ¿no? Ahí. Ahora, la nariz, tócate la nariz, mira la cámara, mírame. A ver, que se active. Mira mi nariz, mira el codo, mira, acá. La parte más trasera, que tocas, es dura, ¿no? Dura. Tejido óseo. Pero vas adelantando, un poquito más flexible, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué es? Es cartílago hialino, por ejemplo. Cartílago elástico, profe, ¿dónde lo encuentro? Tu oreja, muévela. Puedes darle diferentes formas, ¿sí o no? Eso se encuentra el pabellón auricular. Pero por otro lado, sabes que al momento de consumir comida, tú sabes que ahí la comida podría ingresar ¿dónde? En tu tracto respiratorio, ¿sí o no? Puede ir a tu tracto digestivo o tu tracto respiratorio. Pero al momento que pase el alimento, hay como una especie de tapita que ¡pah! Cierra el tracto respiratorio y permite solamente el alimento dirigirse al tracto digestivo. ¿Cómo se denomina? Como epiglotis, ¿no? Epiglotis. Ahí está, ¿no? Y luego el cartílago fibroso, muchachos. ¿Por qué se denomina fibroso? Es más duro que el resto. ¿Ok? Es más fibroso que el resto. ¿Y dónde lo encontramos? Tu columna vertebral se compone de varias vértebras, ¿sí o no? Y cada vértebra tiene que resistir fuerzas de compresión. Por ejemplo, tienes tu vértebra y por acá tienes una vértebra y acá también otra.
Y nos enfocamos en la de acá. La de acá que genera presión aquí y presión acá. Incluso, y más todavía si te comienzas a cargar algún objeto, ¿no? Aumenta la presión acá. Entonces, esta zona tiene que ser relativamente flexible para que permita el movimiento de tu cuerpo, ¿no? Pero a la par que permita resistir las fuerzas de compresión. Ahí es donde encontramos el cartílago fibroso. Específicamente en las vértebras, profe, no. En ciertos discos que separan una vértebra de la otra, denominados como discos intervertebrales. Ahí está. Profe, diferencias entre todos estos. Mira, el cartílago elástico posee, ¿qué cosa? Fibras elásticas. Se diferencian del hialino porque poseen fibras elásticas. Y el cartílago hialino y el cartílago elástico son similares por algo. Porque poseen una capa superior denominada como pericondrio. Pericondrio. ¿Ok? Pericondrio, la cual es una estructura vascular e inervada. ¿Dónde encontramos el pericondrio, profe? Mira, aquí, el pericondrio. Acá hay varios vasos sanguíneos y también está inervado. Los vasos sanguíneos traen nutrientes y los nutrientes viajan hasta llegar a las diferentes células del tejido cartilaginoso. ¿Qué células, profe? Los crondoblastos, los condroblastos, los condrocitos. ¿Ok? ¿De qué se encargan? Los condroblastos se encargan de sintetizar la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Como es la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, también se llama como matriz cartilaginosa. Profe, ¿y los condrocitos qué hacen? Ellos la mantienen. Mantenimiento de la matriz cartilaginosa. Pasamos ahora con el tejido conectivo óseo. El tejido conectivo óseo, muchachos, si bien es cierto, va a permitir qué cosa, sostén, protección. ¿Listo? ¿Dónde lo encontramos? En los huesos. ¿Ok? ¿Listo? Pero si nosotros cortamos a los huesos, vamos a encontrar dos zonas. El hueso compacto y el hueso esponjoso. ¿Por qué se llama esponjoso? Porque tiene forma de una esponja. Mira, ¿ves? Mira. ¿Ves esta forma? Esponjosa. No es compacta, no es densa, como lo viene a ser el hueso compacto. Profe, ¿y por qué es esponjosa? Profe, ¿y por qué los huesos, profe, son ahuecados? Recuerda que dentro de los huesos ocurre un proceso denominado como hematopoiesis, que viene a ser el origen de células sanguíneas. ¿Por qué son ahuecados? ¿Por qué tienen una parte compacta y una parte esponjosa? La parte compacta lo que le da es dureza, protección a este tejido que forma parte del sistema esquelético. Pero este espacio esponjoso lo que le permite es reducir la densidad. Porque te imaginas que todo el hueso fuese compacto, eso ya le daría más peso a tu cuerpo y dificultaría, ¿qué cosa? El movimiento, pues. ¿Ok? Hueso compacto. Profe, ¿qué células son las principales que la componen? Los osteoblastos y los osteocitos. Los osteocitos se encargan del mantenimiento y los osteoblastos de la síntesis. ¿De la síntesis de qué, profe? De la matriz ósea. Y los osteoclastos, profe, ellos se encargan de la destrucción, más que todo denominado como resorción. ¿Hay células que destruyen la matriz ósea? Sí. Y en ocasiones es un proceso fisiológico, es un proceso formal, normal incluso, muchachos. Luego tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo forma parte de la sangre. Acuérdate que la sangre es un órgano. ¿Ok? Tejido sanguíneo. Y vamos a encontrar diferentes porciones, ¿no? Vamos a encontrar el plasma. El plasma viene a ser la porción líquida de la sangre. Ahí en el plasma vamos a encontrar diferentes proteínas, minerales, ¿no? Gases, etc. Luego tenemos a los glóbulos blancos y plaquetas. ¿Listo? Y por último a los glóbulos rojos, ¿no? Los eritrocitos o hematíes, ¿no? Pero en los glóbulos blancos vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a poner acá a los leucocitos. Leucocitos. Acuérdate que los leucocitos son lo mismo que glóbulos blancos. Ahí está. Y vamos a encontrar diferentes tipos. Plaquetas. Ojo, las plaquetas, aquí sí. Las plaquetas no son leucocitos, ¿no? No son. Acá.
Las plaquetas, al igual que los hematíes, son células anucleadas, es decir, no poseen núcleo. Y las plaquetas se originan de una célula muy grande, denominada como megacariocito. Vamos a ponerlo en negrito. Luego tenemos al eosinófilo, basófilo, monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, linfocito, que son células que participan ¿en dónde? En la inmunidad, tanto innata como adaptativa. Es decir, en la protección, pues, en la protección del cuerpo. Sus funciones las vamos a estar viendo cuando llevemos inmunidad, ¿ok? Sistema inmunitario. Pasamos al tejido muscular. El tejido muscular que permite, lógicamente, la contracción muscular. La contracción muscular. Ejercicio, organización. Mira, quiero que observes, ¿ok? Acá tienes un músculo. ¿Listo? Un músculo. El músculo se compone de varias fibras, varias fibras. Cada fibra es una célula. Por favor, apunta, muchos se confunden. Piensan que una fibra muscular es un conjunto de células. No, la fibra muscular es la célula muscular, también denominada como miocito. ¿Listo? Ahí tenemos. Cada fibra muscular se compone ¿de qué? De unas estructuras filamentosas. ¿Ok? Vamos a poner acá. Estructura de fibra muscular. ¿Dónde está? A ver, aquí está. No, ¿dónde está? A ver. Ahí está. Mira, una fibra muscular está compuesta de miofibrillas y cada miofibrilla está compuesta de miofilamentos, muchachos. ¿Listo? Vamos a poner acá. Cada fibra muscular está compuesta de miofibrillas y cada miofibrilla está compuesta de miofilamentos. Y estos filamentos pueden ser de dos tipos. ¿Ok? Los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Los filamentos delgados están compuestos de una proteína, tú ya la conoces, la actina. Y los filamentos gruesos están compuestos de la proteína miosina. Ambos filamentos están formando una estructura mínima responsable de la contracción muscular, denominado sarcómero. Mira estas fibras en azul y mira estas fibras en rojito. Cada vez que ocurre un proceso de contracción, estos filamentos se acercan entre sí. Pero la mínima unidad que permite esa contracción, ¿cómo se denomina? Sarcómero. Diferentes tipos, en este caso, de tejido muscular. Vamos a encontrar el tejido muscular esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Diferencias puntuales. El músculo esquelético son multinucleadas. El músculo cardíaco son mono o binucleadas. En cambio, los tejidos musculares lisos son mononucleares. Un núcleo nada más. Las células cardíacas son ramificadas. ¿No? Y por último vamos con el tejido nervioso, que son los responsables de la conducción, generación y transmisión de un impulso bioeléctrico, denominado como impulso nervioso. Ahí. Forman el sistema nervioso. Vamos a tener la neurona, ¿no? La cual es encargada de esta función, conducción, generación y transmisión del impulso nervioso. Las partes son muy conocidas, el soma o cuerpo celular. Luego, otras estructuras muy prolongadas, protuberancias, que se extienden del cuerpo celular y que permiten el contacto con otras estructuras. Pueden ser con otras neuronas o pueden ser con otras células, ¿no?
células musculares o células epiteliales, las conocidas dendritas. El conjunto de dendritas que viene a ser el teledendrón, ¿no? Y por otro lado, poseemos una estructura muy larga denominada como axón. Ahí está. Finalmente termina ¿en qué? En el terminal axónico, que permite la comunicación con otro tipo de células. Cuando veamos sistema nervioso, vamos a entender lo que es el proceso de sinapsis, que es un proceso de comunicación intercelular. Pero como estas células son muy especializadas, muchachos, necesitan algunas células que las sostengan metabólicamente, las denominadas neuroglias. Ellos participan en el sostén metabólico y mecánico. A la neurona le dicen, oh, mira, encárgate del impulso nervioso, ¿ya? No gastes energía en otras cosas. Yo te voy a ayudar en eso. Y para eso encontramos diferentes células. Oligodendrocitos, principalmente sostén metabólico, ¿no? Las microglías, protección inmunológica, porque son macrófagos. ¿Ok? Vamos a tener las células ependimarias, que forman parte de, forman el epéndimo. ¿Listo? Luego tenemos las células de Schwann, que también son células que permiten sostén metabólico. Y por otro lado, los astrocitos, que forman parte de la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Diferencias. Todos estos tipos de células que encontramos acá se encuentran en el sistema nervioso central. En cambio, las células de Schwann pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Listo, muchachos? Vamos a estar solventando cualquier una de las dudas que se manifiesten la próxima semana. Les voy a dejar las respuestas por el chat, ¿listo, estimados? Nos estamos viendo la próxima semana. Ya se cumplió el tiempo.